soy, porque eres digno. Eternamente tú eres digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, desde tu casa decláralo. Eternamente eres digno. Tú eres impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Declaramos que nuestro Dios es digno e impresionante. Eres digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Derramamos nuestros corazones ante el que es digno, ante aquel que todo lo ve, todo lo sabe, y ante aquel quien tiene el control de todas las cosas. Tú eres digno, Señor. Muy buenas noches nuevamente, que Dios les bendiga. Felices de estar ustedes en sus casas, nosotros desde aquí. Tuvimos algunos inconvenientes técnicos, como se dice. Cayó la señal de internet. Pero lo cierto y lo concreto es que estamos aquí. El título de la prédica de hoy es El campo de la batalla espiritual. Y bueno, ahí nos damos cuenta que cada martes es una batalla también. Pero nos exponemos justamente a esto, ¿verdad? Porque cuando lo hacemos en vivo, lógicamente suceden estas cuestiones. Pero lo cierto y lo concreto es que estamos aquí, estamos felices de estar juntos, aquellos que se están conectando. Muy buenas noches a todos, Dios les bendiga. El culto de Más que Vencedores Barrio Obrero, 19 horas, hoy entramos un poco más tarde, cayó la señal. Pero estamos. Saludos a todos los que se conectan. Saludos, Dios les bendiga. La paz de Cristo sea con ustedes. Que el Señor nos inunde con su presencia. Que el Príncipe de Paz gobierne en nuestras casas, nuestros hogares, ahí donde ustedes están. Y bueno, nos predisponemos ya para la palabra de Dios sin más. Porque como les dije, tuvimos problemas técnicos. Entonces vamos a la palabra del Señor directamente. Estamos felices en este martes de conectarnos con ustedes. Quería nada más decirles que la iglesia está trabajando, por más de que las puertas estén cerradas, estamos a full. Gracias a Dios seguimos trabajando. Tenemos cursos bíblicos, sanidad interior, también tenemos ayuda social, hacemos ollas populares en lugares muy necesitados. Este sábado, si Dios lo permite, vamos a estar también en el Bañado Sur Tacumbú, ahí dando una merienda a 300 niños. Y bueno, todo eso lo hacemos también con sus aportes. Entonces, aquellos que quieran donar, aquellos que quieran sembrar en la casa de Dios, de acá a un tiempo lo estamos sosteniendo por los aportes voluntarios que cada miembro de la iglesia lo está dando. No es una obligación, no es tampoco para aquellas personas que probablemente están apretadas. No se preocupen. Para aquellos que quieren, que pueden, entonces nosotros recibimos sus ofrendas, sus donaciones. Y bueno, como les estoy diciendo, ustedes saben en qué nosotros vamos depositando cada uno de sus recursos, de esos recursos que nosotros recibimos. Bueno, titulé la prédica Los campos de la batalla espiritual. Está la parte 2. La parte 1 vimos el lunes pasado también con muchas luchas, con muchas batallas. Y hoy estamos aquí presentes también con muchas luchas, con muchas batallas. Pero Dios es victorioso y nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, es aquel que reina en los cielos y es su Espíritu, aquel que nos da las fuerzas ahí en su casa ustedes y acá nosotros para la predicación de la palabra de Dios. Felices. Bueno, como vimos el martes pasado, ya nos introducimos en la palabra de Dios.
Jesús capacitaba a sus discípulos, los preparaba para esa batalla, para ese combate. En el capítulo 10 de Mateo, vimos que Jesús le envió a ellos, le dio una misión de que vayan a predicar la palabra de Dios. ¿A quiénes? A los descarriados, a esos más desastres. La Biblia literalmente dice a las ovejas perdidas. Dios le encomendó esa tarea a sus discípulos después de prepararlos, después de capacitarlos. Bueno, hay muchos escenarios en el cual uno se va capacitando espiritualmente. Uno de los lugares también de capacitación espiritual es el desierto, ¿sí? En Deuteronomio, en el capítulo 1:31, dice la palabra de Dios: y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar al lugar. ¿Qué quiere decir este versículo 1:31 de Deuteronomio? Que el desierto es un lugar donde Dios te va a enseñar. El desierto es un lugar donde Dios capacita al hombre, a la mujer. En el desierto, los israelitas también aprendieron a obedecer a Dios y a ser tratados por Dios. ¿Qué te quiero decir? Si es que vos estás en el desierto, estás en un buen lugar, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque Dios te quiere enseñar, Dios quiere tratar contigo. Tenés un propósito. Por eso es que vas al desierto, para ser capacitado, para ser fortalecido, para ir a esa batalla espiritual. No te preocupes, agradece a Dios y alaba a Dios que estás en ese desierto, porque así como entraste, Él te va a dar también la salida. Ahora nos vamos a preparar, o nos vamos preparando, mejor dicho, para esa batalla espiritual. Efesios capítulo 6, versículo 11, habla de esa preparación, de esa batalla. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Repito, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sí. Pablo hablaba de una armadura de los soldados romanos, pero yo también, analizando, escribiendo esta palabra, decía: ¿cómo te vas a preparar para irte al combate? ¿Qué vas a llevar a un combate espiritual? ¿Qué vas a llevar? ¿Con qué te vas a equipar para irte a esa guerra? Bueno, la armadura espiritual es honesto y está en el capítulo 6 de Efesios. Dice: la coraza de la justicia, el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces ese equipamiento tenés que tener para ir a la batalla espiritual. Ahora, ¿contra qué luchamos? Sí, luchamos contra los huestes celestes, contra los espíritus de oposición. La Biblia dice que son legiones, que las oposiciones que están en las legiones celestes, en el aire. Sí, es cierto. Pero con lo que más luchamos y nos cuesta y lidiamos es con la carne. ¿Sí? Entonces, como vimos el martes pasado, era la mente, hoy vemos que es la carne. Pero lógicamente la mente tiene una unión perfecta con la carne, entonces no podemos dividir eso. Ahora, la carne tiene un efecto de contaminación, un efecto espiritual de contaminación. Repito, tiene un efecto espiritual de contaminación. Ahora, ¿cómo se da? Nosotros vamos a lugares, a nuestros trabajos, reuniones sociales, volvemos a nuestros hogares, a la iglesia. Nos estamos moviendo en tiempos normales. Hoy estamos en tiempo de pandemia, en una cuarentena inteligente. Lógicamente nuestro movimiento es mucho más restringido. Pero cuando normalmente nos movilizamos por sectores. Sí. Y donde nosotros vamos, el Espíritu de Dios, a nosotros los creyentes, también el Espíritu de Dios va con nosotros. Ahora, ¿cómo se gesta esa batalla? Lo que pasa es que la carne se opone a lo que es el Espíritu, ¿sí? Entonces, la carne, ¿qué busca? Las cosas carnales, los deseos carnales.
y el espíritu las cosas de Dios. Ahora me viene este ejemplo a la mente, ¿verdad? Para poder fijarles lo que les quiero decir. Tiempo atrás, 2 años atrás más o menos, recuerdo que un hombre pidió consejería a la iglesia. Él fue la primera vez que fue a la iglesia y fue impactado por la predicación de nuestro querido pastor Emilio. Y pidió consejería en la iglesia y yo a la tarde hacía mi voluntariado allá en la iglesia Más que Vencedores Central. Y bueno, me tocó recibirle a este varón que me contó que fue tan impactado por la predicación de la palabra de Dios. Me dijo que cuando llegó a la iglesia Más que Vencedores le recibieron súper bien, con mucho amor, y le encantó las músicas, la alabanza. La primera vez que iba a una iglesia cristiana evangélica este hombre, la palabra de Dios recibió, y al salir de ese lugar, lo recibió con tanta fuerza, espiritualmente hablando, que a la noche no podía dormir, se inquietó. Entonces al día siguiente empezó a llamar a la iglesia, a pedir consejería, etc. Y bueno, me tocó hablar con él y me dijo, de tanto que impactó la palabra de Dios en mi vida, tuve que hablar contigo. Ahora, es todo muy lindo, espectacular, pero me dijo algo que me llamó la atención. Yo no sé si puedo cambiar. Tenía tantos desórdenes que en su mente misma estaba cauterizada y decía, yo no sé si puedo cambiar. Lógicamente yo le conté también mi testimonio, le expliqué que él mismo no va a poder luego cambiar, que Dios es aquel que cambia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de este ejemplo que te estoy pasando, de algo que ocurrió hace años, quité algo que me llama poderosamente la atención. Porque muchos creyentes actúan así. Quizás están en una situación económica difícil y tu mente viene y te juega una mala pasada y te dice, no sé si se va a resolver esta situación. O estás en una situación emocional difícil, quizás con una situación de pánico, de estrés, de ansiedad, de depresión misma. Y tu mente te dice, no sé si voy a poder superar. O te dice, no voy a superar, quizás es tratable, pero no sé si voy a poder superar. O quizás estás con un matrimonio quebrado, en esa nebulosa, no sabes. Entonces decís, no sé si voy a poder volver con mi matrimonio. No sé si mi esposo va a volver. No sé si mi esposa va a volver. O alguna situación que te llevó a pensar en el cual podría pasar, e incluso en supuesto, hablando entre comillas, y decís, no sé si esto me pasa, voy a perdonar. O al fin y al cabo, no voy a perdonar. Bueno, toda esa situación en la cual nosotros estamos hablando te puede llevar, hermano querido, a caer emocionalmente, y no solamente emocionalmente, espiritualmente, y a contaminar a esos lugares donde yo te habría nombrado que te moves físicamente. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque en Hebreos 12:15 dice la palabra de Dios: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o estorbe, y por ella sean contaminadas. ¿Qué te quiero decir? Se gesta una fortaleza, una frustración que puede producir una raíz de amargura. ¿Me explico? Empieza de a poco, a lo mejor maquinando en tu mente, pero sin darte cuenta, toma tu cuerpo y contamina el cuerpo. Y donde vos te vas, contamina toda la atmósfera donde estás. Mirá, la esposa le espera al esposo para comer en familia. Los niños sentados a la mesa, o los adolescentes, los jóvenes. La esposa le espera al esposo. Viene el esposo plagueándose. Mi trabajo, mi jefa, mi compañero, estoy luego cansado. No puedo, tira su maletín, se sienta, y desde que se sienta se playa. Desde que se sienta se playa. Les pone todo nervioso a los jóvenes. Papi, quiero hablar contigo. Sí, un ratito. Lo que pasa es que, y sigue. Y la esposa, y mi amor, cállate, estamos acá en familia, y se pudre todo el ambiente. Lógicamente después los hijos irritados del plagueo de su papá, se arma una atmósfera de oración.
Le pregunta al papá y papi, ¿me puedo ir al cumpleaños de mi compañera? No, ¿qué cumpleaños de compañera? Ni qué ocho. Y se pudrió todito. Hasta que después se tiene que arreglar. En familias creyentes. En familias creyentes. ¿Me explico? Los problemas dejamos a un costado. Los problemas de trabajo en el trabajo. Los problemas en la cancha. Los problemas en la iglesia. ¿Sí? En la casa es otro tema. La casa es la familia. La casa es lo que Dios nos dio. Es el hecho de descanso. Es el hecho de paz. Es el hecho de ver a tus hijos sanos. Es el hecho de ver a tu esposa bella, la más linda del mundo. Esto para los hombres también. Las mujeres, hay veces que vienen a su trabajo con esa actitud y con ese espíritu. ¿Sí? Entonces, esos ejemplos yo te doy para que vayas fijando. Que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios por brotar esa pequeña raíz. La amargura divide. La amargura divide los hogares. La amargura divide la iglesia. La amargura divide las amistades. La amargura divide a los compañeros de trabajo. La amargura divide a los hermanos. La amargura, hermano querido, es un arma potencial que puede agarrar toda una atmósfera, reventar y destruir todo. Una de las características de la amargura, hermanos, es la falta de amor, es la falta de empatía, es criticarle a todos todo, es juzgar la actitud, la condición e incluso la espiritualidad, hermanos. A la amargura no le gusta nada, nada le gusta la amargura. Es como contarles, ¿verdad? Un grupo de amigos dicen, vamos a la costanera a caminar todos. Dale, vamos a la costanera, firme, yo también, sin problema, vamos, espectacular. Y dice uno, no, yo no me quiero ir a la costanera, yo me quiero ir a Ñuguazú. Se pudrió todo el grupo. Hermanos, entre nos, a mí no me gusta mucho la comida coreana, no me gusta mucho. Y a mi esposa tampoco porque me voy con ese gusto fuerte, como se dice. Y a los hermanos les encanta la comida coreana. Nosotros cuando nos juntamos entre los hermanos, dan gustazo, compartimos un asado, nos reímos. Hay solamente una condición si querés venir a comer con nosotros y juntarte. No hables mal de nadie, no murmures contra nadie y tampoco no le critiques a nadie. Bullying, atenerse. O sea, ahí le metemos en reto. Ahora, por amor a los hermanos, porque me voy yo, me siento y como un poquitito y hablo con los hermanos y paso súper bien, pero por amor. Pero hay algunos que porque nos quieren, tipo, viste, el contra, ese que no le gusta nada, no quiere nada. Hay que analizarse, Bueno, la falta de amor, la falta de empatía, la crítica, ¿sí? Y el hecho de juzgar también. Siempre juzga todo lo que hay. Está bien juzgar. La palabra de Dios dice que nosotros debemos juzgar conforme a la palabra de Dios para alentarle, para exhortarle al hermano. Eso dice Pablo. Pero en esta condición está herido el corazón. Entonces cuando habla con heridas. ¿Me explico? Es lo mismo que yo esté herido. Estoy predicándole a ustedes desde aquí de mi casa y ustedes en sus casas. ¿Qué ustedes van a recibir? No van a recibir la palabra pura, santa, el Espíritu de Dios. Ustedes van a recibir un pastor que se está quejando, un hermano que está predicando justamente de las raíces mismas que vienen de su corazón. Y ustedes están recibiendo ¿qué cosa? Amargura también. Dios me guarde y me libre. El púlpito es de Dios, el púlpito es sagrado, el púlpito es santo, la presencia de Dios está ahí, su Espíritu. Yo tengo que entrar en cuentas con Dios. Que Dios me guarde y me libre, hermanos. Por eso es que es importante, hermanos, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios y ustedes que son servidores de la casa de Dios, muchos que nos están viendo y otros hermanos, entremos a cuentas con Dios, no dejemos de que deje de brotar la gracia de Dios de nuestras vidas, que no se geste eso, por favor. Ahora, ¿saben cuál es la característica, una de las características del fin de los tiempos? En Mateo 24, 12 dice,
que por haber multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Característica de una amargura. El amor de muchos se enfriará. No le amás a tu hermano, no le amás a nadie, viví egocéntricamente, pensás solamente en vos, en vos, en vos. Lo demás, no. Un hijo de Dios ama, un hijo de Dios da, un hijo de Dios sirve, un hijo de Dios tiene la identidad de ser un hijo mismo de Dios, nada más y nada menos. Tiene el Espíritu Santo de Dios, no engendrado ni de carne ni de sangre, sino de espíritu. La palabra de Dios dice que es mayor el que está en nosotros. Sacudite. Uno de los ataques principales de la lucha espiritual son las familias, son los hogares y también es la iglesia de Cristo. También son las relaciones. Satanás sabe que una casa dividida contra sí misma no prevalecerá. Entonces siempre pone un instrumento. Efesios capítulo 6, ustedes tienen que leerlo. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha no es, hermano querido, contra el hermano que está hablando mal de vos. O contra la hermana que te está criticando. No. La lucha, hermano querido, es espiritual. La lucha no es contra el hermano ni la hermana. La lucha es contra el espíritu que se opone, contra el espíritu que mora en el hermano, que se opone al Espíritu Santo de Dios. Ahí corrijo, ¿sí? Entonces, en medio de esa lucha, hermanos, se desata la batalla. Es como que me viene este ejemplo a la mente. Una vez unos hermanos se subieron a testificar en la iglesia de que vieron un asesinato. Eran unos bandidos, eran unos ladrones de la parte norte. La Policía Nacional le acribilló a estos dos hombres que eran hermanos. Salió por las noticias públicamente, pero para estos hermanos le afectó muchísimo. Entonces ellos se subieron, pidieron permiso al pastor, se subieron a testificar eso. ¿Pero qué testificaron? Lo que Dios le había revelado a ellos en su corazón. Le había revelado de que murieron los asesinos, los bandidos, los ladrones, pero el espíritu no murió. O sea, a mí también se me reveló esto, que por más que se le mata a todos los asesinos, a todos los ladrones, nunca va a acabar la delincuencia, ni nunca va a acabar, porque son espíritus que moran en aquellos hombres. Cuando nosotros nos vamos a predicar en Tacumbú, siempre nos cuentan sus historias, ¿verdad? Y nos damos cuenta ahí de los hermanos que pecaron, que tienen hechos penales, que están cumpliendo sus condenas, y nos cuentan. Y hay muchos que ya están espiritualmente bien, se están preparando para injertarse nuevamente a la sociedad. La palabra de Dios hace eso, hermanos. La palabra de Dios refrena el pecado. La palabra de Dios cuando entra el Espíritu Santo en el corazón del hombre, la mujer refrena, regenera sus pensamientos, su manera de ser, empieza a cobrar vida ese hombre que cometió algo terrible. Y esa es la manera de que un hombre pueda actuar, porque la Biblia es aquella que salva, no, como te digo, la justicia humana misma. No, los resultados nosotros vemos, espiritualmente hablando. Entonces, a mí me llamó eso la atención. Se le mató, y todos felices porque se le mató al hombre, a la carne y a la sangre, no al espíritu. El espíritu mismo, después se posa en otro espíritu. Y sigue la delincuencia, y sigue también todos los robos, y sigue también todas esas cuestiones. Por eso que la iglesia es fundamental en los barrios, por eso que la iglesia es fundamental en Asunción, en Paraguay y en el mundo entero. Donde está una iglesia está la palabra de Dios siendo predicada y refrenando el pecado y la delincuencia. Y esos hombres que actúan de esa manera, por la gracia de Dios, con el tiempo Dios les toca, esos hombres se arrepienten y empiezan a cambiar y empiezan a servir a la iglesia, empiezan a servir a Dios y empiezan nuevamente a tener este cambio de mentalidad. Acuérdense, la palabra de Dios hace eso. La palabra de Dios es la espada que corta todo lazo del pecado. Decí conmigo discernimiento espiritual. De tu casa decí conmigo, repetí, habla la palabra de Dios. El Espíritu Santo nos habla hoy de diferentes formas. Hoy en día, vos que me estás escuchando en tu casa, por medio de la palabra de Dios y de la predicación.
Pero también habla por sueños, también por visiones, por palabras, por profecías. Es Dios. Él se manifiesta al hombre como Él quiere. El comienzo del discernimiento se descubre cuando crucificamos nuestro instinto de juzgar, de acusar con el dedo, de criticar y murmurar. Vos me decís, yo quiero tener el discernimiento espiritual. Bueno, analízate primeramente espiritualmente y si estás en la fe. Es una gracia, es un regalo de Dios, pero es muy delicado. Porque cómo Dios te va a dar, pero ¿cómo lo usarías? Entonces el comienzo de todo discernimiento se descubre cuando crucificamos, ¿qué cosa? Nuestra carne. Gálatas 2:20 dice que justamente con Cristo estoy crucificado, que ya no vivo Cristo, que ya no vive Pablo o Miguel, sino Cristo vive en mí. Y lo que antes lo vivía en la carne, ahora lo vivo en el Espíritu. ¿Sí? Eso dice Gálatas 2:20. ¿Cómo se desarrolla el discernimiento espiritual? ¿Cómo se desarrolla para poder captar estas cuestiones mías? Yo tengo un grupo areño. Bueno, necesitas. Yo soy líder de alabanza. Necesitas tener un discernimiento. Yo manejo áreas de la iglesia, soy coordinador de áreas. Necesitas discernimiento. Yo soy administrador, yo administro la finanza de la iglesia. Necesitas discernimiento. Yo soy asistente de mi querido pastor. Necesitas discernimiento. Para las cosas espirituales, naturales, para tu trabajo, para tu casa, para tu iglesia, para todo, necesitas un discernimiento. ¿Cómo tener ese discernimiento espiritual? Se desarrolla por medio de la oración, de una búsqueda genuina a Dios, de tener un tiempo de intimidad y de amor verdadero. Aleluya. ¿Es amor verdadero? Sí. ¿Cuál es ese amor verdadero? Bueno, el amor verdadero es el amor ágape, hermanos. Aquel que es paciente, aquel que no es jactancioso, aquel que no tiene envidia, aquel que es benigno, aquel que es sufrido, etcétera, etcétera, etcétera. Esa característica tenés que tener. Bueno, la verdad que no tengo. Y bueno, está en el proceso. Hoy puedo empezar a desarrollar ese discernimiento que todos los hombres necesitamos. Ahora, en medio de ese combate carnal, en medio de las luchas, en medio de todas estas cuestiones que estamos hablando, de la falta de perdón, de la raíz de amargura, en medio también de todo lo que se opone, tenés que echar fuera a ese acusador, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Santificándote a Dios. Tenés que echar fuera lo que te tiene atado en tu mente. Aquel que te está acusando por tu pecado, por tus recaídas, aquel que te está acusando por tu estilo de vida, porque a lo mejor no estás llevando un estilo de vida correcto, entonces estás pecando, como hablamos la semana pasada, son brechas, son puertas, pero que toparon, te echaron y no querés levantarte como aquellos que ven la prédica solamente los domingos y después entre semanas no quieren entrar en sus discipulados, estudiar la palabra de Dios a distancia, ahora en medio de esta pandemia, y están fríos, dándose a los deseos de la carne y solamente los domingos medio para cumplir, para que se vea su nombre ahí más o menos que entró en la transmisión, dar una al pelo, después salir y vivir como uno vive. Tenés que echar fuera, hermano. Ahora vos me decís, ¿cómo eso es mía? Me está poniendo en un combate. Bueno, que no estoy preparado. Bueno, tranquilo. Si no estás preparado, capacitate. Capacitate. Congregate. Ahora virtualmente. Estudiar la palabra de Dios. Busca un grupo donde puedas estudiar la palabra de Dios virtualmente. Formate, busca un consejero, un guía espiritual que te ayude a esas herramientas. Empezá a agarrarte de la oración, empezá a hablar con Dios, empezá a comunicarte con Dios, empezá a dar pasos de fe, tranquilo. Ahora, aquellos que dicen, yo ya estoy preparado acá, estoy orando. Bueno, ejercita lo que Dios te dio. Ejercita la herramienta que Dios, en la cual te está capacitando. Prepárate con la armadura. Empezá espiritualmente. El amor de Cristo es incondicional. Ese es el ejemplo de amor que nosotros tenemos que tener. Cuando reflexionás sobre estos puntos, aquellos que están en training espiritual, como se dice, desarrollar estos puntos,
recibí esa dosis de fe que necesitas para tener una activación espiritual y derribar de una vez por todas aquel acusador y ser un victorioso, una victoriosa espiritual. De una vez por todas. Me cansé de este tema. Voy a solucionarle el problema a este que viene a acusarme todos los días. No puedo servir en paz porque viene y me muestra la foto de fulano tal en mi mente. No puedo servir libremente porque me vienen cuestiones de mi pasado. No puedo servir fielmente porque todavía no arreglé cuentas con mi mamá, con mi papá. No puedo servir fielmente porque tengo codicia en mi corazón y me acusa este desgraciado que es Satanás. Así mismo, hermano. Cansate, te va a hacer bien y de una vez por todas derribarle a este que te está acusando. Hoy es un día, hermano querido, donde se va a revelar esto. Entiendan bien, Apocalipsis 12:20. Entonces hay una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de Dios día y noche. Agarrá esta promesa de Dios. Filipenses 3:13. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. La palabra de Dios, hacerla rema en tu mente, olvidar lo que quedó atrás. No alcanzaste, yo tampoco. Pero ¿qué hacemos? Proseguimos la meta, caminamos, perseveramos, nos tropezamos, nos caemos. Cristo extiende su mano, nos levanta, caminamos, le levantamos a nuestro compañero, le levantamos a nuestra compañera, nos vamos todos caminando, perseverando. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo, unida en el amor fraternal de Cristo, no metiendo divisiones, no teniendo raíz de amargura, identificando y sanando el cuerpo de Cristo. Hermanos, hay muchos mutiladores en la casa de Dios. Están hablando contra sus pastores, están hablando contra sus líderes, están hablando contra sus hermanos, están pecando grosamente porque son enviados mismos espiritualmente por el mismo infierno, hermanos, para dividir la casa de Dios. Y la palabra de Dios, el escudo de la fe, y la espada, es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios que corta todo lazo de división, hermano querido. En tu casa, en tu trabajo, con tus amistades, siempre hay alguien que quiere dividir, hermanos. Sacar la espada espiritualmente y cortarle. Así de seco, hermano, no podés tolerar el pecado. Abrir la puerta y te va a reventar todo. Y no sé a quién va esta palabra, pero a quien que va esa palabra, tomalo de parte de Dios y cortá todo lazo con el pecado. No pretendemos haber alcanzado. Caminamos. Acá en la iglesia de Barrio Obrero, más que Vencedores de Barrio Obrero, somos una gran familia. Todos somos iguales. Todos somos iguales. Si yo estoy acá sentado es por la gracia de Dios. En nuestra familia nos amamos entre hermanos. Tratamos en lo más posible, hermano querido, no hacer acepción de personas. Estar con todos, desde el más humilde hasta el que más recursos tiene. Darle el tiempo a todos. Darle el tiempo a todos. Y si yo no puedo, hermano querido, le envío a alguien está con nosotros, alguien que es del grupo, pero siempre estamos con la gente, hermano. La mayor satisfacción y la mayor felicidad es estar con la gente, hermano. Estar con la gente. A nosotros nos cuesta mucho este tema de la pandemia porque no podemos estar. Queremos estar reunidos los martes, saltar, alabar. Acá, hermano, se encendía un fuego espiritual en este lugar. Los niños ahí, un griterío completamente. Extrañamos todo eso. Todos los martes. De repente traíamos una parrillita, hacíamos hamburguesa. Ahí sí que se llenaba el culto. Felices porque estamos entre hermanos, unidos. Y cualquier cuestión, hermano, que había entre hermanos, rápido arreglar por la experiencia que tenemos también. Yo tengo una experiencia de creyentes, yo vi iglesias divididas, yo hablo con gente también que dividieron iglesias, hablo con gente también que metieron murmuración, hablo con gente que también a lo mejor su líder, su pastor dañó, pero que también no salió bien de su casa, de la iglesia. Y Cristo nos llama, hermano querido, a la unidad espiritual. Y yo soy responsable, me pongo delante de usted y públicamente lo digo, de lo que ocurra en esta casa.
Yo soy responsable con mi testimonio, con mi actitud y también con mi fe, porque la Biblia dice que imiten la fe de sus pastores. Termino, hermanos. En Cristo nuestras relaciones son sanadas. También nuestras reacciones y la respuesta a esos sucesos se pueden cambiar. Y a medida que nuestras reacciones cambian, nosotros también cambiamos. Podemos poner nuestro pasado sobre el altar como un acto de adoración, como un adorador a Dios para que restaure todo nuestro pasado y nuestra vida. Hay muchos que son esclavos del pasado y no pueden ser esos adoradores. Algo que estuve meditando en esta semana, ya estoy cerrando, gracias a todos por acompañarnos. En medio de batallas, de luchas, estamos cerrando, pero estamos muy felices. David decía en el Salmo 103, 1, bendice alma mía a Jehová y bendiga su santo nombre. En el versículo 2 decía, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de sus beneficios. David era un hombre que adoraba profundamente a Dios. En medio de las oposiciones se levantó su hijo Absalón, se levantaron los adversarios, el pueblo conspiró contra él, pero él buscaba la presencia de Dios, adoraba, oraba, se postraba delante de Dios. Y en este salmo que le habría nombrado, él estaba en una intimidad profunda con Dios. Él estaba degustando la presencia de Dios en medio de todo lo que podía acontecer. Él exaltaba el nombre de Dios. Pero en una de esas el Espíritu Santo le dice, David, no te olvides de sus beneficios. ¿Sus beneficios? Dice David. Sí, estás bendiciendo el santo nombre de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Está exaltando su nombre en adoración, en oración. Sí, no te olvides de sus beneficios. ¿Cuáles eran esos beneficios? El perdón de los pecados, la gracia y la misericordia de Dios, el favor y la salvación y la palabra de Dios, que es el alimento espiritual. Algo recobró David. Dijo, cierto. ¿Qué te quiero decir? Que en medio de la situación que estés pasando, o en tu condición, porque hoy revelamos la condición carnal del hombre, en un aspecto que es la amargura, pero que puede destrozar todo. La amargura no destroza, Marco. La amargura destroza. Si vos te vas al gel a tu casa, Marco, Gaby está esperándote con una cena y vos te vas medio amargado, contaminás a tu mujer. ¿Sí o no, Marco? Así es. Así es. Por eso, hermanos queridos, analicémonos cómo verdaderamente estamos. Porque no tiene que haber estorbo en tu oración, en tu adoración. Adorar a Dios. Y yo quiero bendecir este tiempo. Sé que en medio también de los que se pudieron conectar, quizás habrá alguien nuevo, quizás hasta el pueblo, viendo el mensaje. Y quiero orar por aquellos que por ahí no escucharon nunca hablar del Señor. No escucharon hablar de lo que hoy estábamos hablando y algo tocó su corazón, algo. Entonces quiero pedirle al Espíritu Santo que empiece a regar esa semilla que se ha sembrado. Y repetí conmigo esta oración: Señor Jesús, en esta noche abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Perdona cada uno de mis pecados. Ayúdame, Señor, te necesito. Renuncia a Satanás y a sus obras. Y te recibo, Señor, como mi Señor, como mi Salvador. Enseñoréate. Si tú existes, Señor, muéstrame el camino. La Biblia dice que Jesús es el camino, es la verdad y la vida, y que nadie puede venir al Padre si no es por medio de Él. Oro pidiendo al Espíritu Santo de Dios y a la presencia misma de Dios que guíe a aquellas personas que están escuchando por primera vez este mensaje. Y oro por mi querida familia, por todos los hermanos, las hermanas, por aquellos que están peleando, batallando, todos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, en favor de la gracia de Dios
y el Espíritu Santo de Dios. Pronto vamos a volver a estar juntos. Que Dios les bendiga, que Dios les dé victoria, que Dios bendiga todo lo que ustedes hacen, sus trabajos, sus estudios, sus familias, sus relaciones, sus amistades, que crezcan espiritualmente, avancen, que ningún estorbo, ningún obstáculo se interponga. Dios, aquel Jehová de los ejércitos, aquel que pelea por cada uno de nosotros y va derribando estructuras que se quieran poner, paradigmas, porque Dios te hizo victorioso, te dio su mente y te dio el equipamiento para batallar espiritualmente. Y también bendigo a aquellos que nos están conociendo, que se están conectando, que por ahí están también en otros países. Bueno, Dios les bendiga. Conéctense a la prédica todos los martes a las 19 horas de la iglesia Más que Vencedores Barrio Obrero. Dios les bendiga, que tengan un martes victorioso. Gracias, nos vamos con júbilo, con gozo, a adorarle a Dios en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo martes. Dios les bendiga. Bendice al Señor, su nombre santo es, como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos, Rey. Canta con nosotros desde casa. Alma mía, bendice, bendice al Señor, tu nombre santo.